Buen día, siguiendo con el temario de la materia de epidemiología, veremos el tema medición en epidemiología, lo que es prevalencia, incidencia, riesgo, medidas de impacto, impartido por su profesora Brenda Valdés Carlos. Bueno, como introducción tenemos que la epidemiología es la disciplina científica que estudia la frecuencia y la distribución de fenómenos relacionados con la salud y sus determinantes en poblaciones específicas y su aplicación al control de problemas de salud. Dentro de sus aplicaciones básicas se encuentra la medición de la frecuencia de la enfermedad u otros fenómenos de salud en la población y cuantificar la relación existente entre diferentes factores de riesgo y la enfermedad. La medición de estos indicadores que vemos aquí, que es lo que es la incidencia y la prevalencia, entre otros, se estudia la epidemiología estos factores de acuerdo a los determinantes que causan una enfermedad en la población, y estos se deben de conocer a detalle, porque de la forma como se obtienen se derivan las conclusiones a las que se llegue, y lo más importante, inclinarán a tomar algunas decisiones en la atención médica de los pacientes o de la población por el consiguiente daño o beneficio que estos ayuden a interpretar. Entonces, la epidemiología tiene que ver con esta parte donde veamos los factores de riesgo de determinada población y asimismo podamos controlar esos factores y evitar que las personas se enfermen. Primeramente vamos a ver lo que son las medidas de frecuencia, que es el estudio de las medidas de frecuencia tanto en la morbilidad o mortalidad. Comprende el análisis de la incidencia y la prevalencia. Entonces, en las medidas de frecuencia son lo que es la incidencia y la prevalencia. Estas tienen que ver con la morbilidad, o sea, con la enfermedad propiamente que tiene alguna persona o la mortalidad que éste causa. Entonces, por ejemplo, aquí en la figura les puse en México tenemos un problema de incidencia y prevalencia constante de obesidad mórbida. ¿Por qué? Porque pues consumimos mucha comida chatarra, no se hacen ejercicio, esto causa lo que es la enfermedad de hipertensión arterial, problemas cardíacos, diabetes mellitus, y esto pues causa la muerte de la mayoría de los mexicanos. Entonces esto tiene que ver con las medidas de frecuencia. La prevalencia y la incidencia son dos medidas referenciadas ampliamente en la literatura científica que responden a dos preguntas diferentes. Primeramente, inciso A, ¿qué porcentaje de un grupo de individuos experimenta un proceso en un momento determinado de tiempo? Inciso B, ¿a qué ritmo aparecen nuevos casos en un grupo de individuos a medida que transcurre el tiempo? Entonces eso tiene que ver con incidencia y prevalencia. ¿Cuál es nuestra incidencia? El ritmo que aparecen nuevos casos de un grupo de individuos. Por ejemplo, la gripe. La gripe se da en determinado tiempo, por ejemplo, tiempo de lluvias o tiempo de frío en invierno. ¿Por qué aparecen nuevos casos de gripe? La prevalencia son los casos que ya existen de esa gripe. La incidencia son nuevos casos. Entonces, el porcentaje de un grupo de individuos que experimenta un proceso en un momento determinado es la prevalencia. Y el ritmo que aparecen nuevos casos en un grupo de individuos a medida que transcurre el tiempo es la incidencia. Entonces, vemos aquí algunas imágenes sobre lo que puede ser la incidencia y la prevalencia, y asimismo vemos la curación de la enfermedad, si hay una morbilidad o una mortalidad o una curación de la enfermedad que se tiene en ese grupo de individuos. Vemos aquí otro término que es lo que es la incidencia ya propiamente. La incidencia, comúnmente denominado como una incidencia, es la tasa de incidencia, dado que el concepto tasa va implícito. La principal propiedad de la medida es determinar los casos nuevos que se representan en una población en un tiempo determinado. De ahí que para su cálculo se requiere un periodo de seguimiento. En forma general se conocen dos tipos de incidencia, que son la incidencia acumulada y la densidad de incidencia.
Entonces un ejemplo pues son casos, la incidencia son casos nuevos de alguna enfermedad en específico, puede ser una enfermedad, por ejemplo una gripe, un dengue, son casos nuevos de dengue, casos nuevos de gripe o casos nuevos de un cáncer, casos nuevos de alguna enfermedad crónico-degenerativa. Entonces a eso se le llama incidencia, son casos nuevos de determinada enfermedad y en un tiempo determinado. Entonces puede ser un periodo de tiempo de un año, periodo de tiempo de alguna estación de un año o un mes específico. La incidencia, parte de la incidencia, vemos la incidencia acumulada, acuérdense que se divide en dos. En esta, la primera es incidencia acumulada, que tiene que ver, esta medida cumple con el requisito de una tasa, es decir, tiene tres componentes, que es el numerador, que lo podemos simplificar en lo que es A, denominador A más B y el tiempo. Generalmente para obtener esta medida se necesita tener un grupo de individuos que no tengan la enfermedad que se estudia, algunos de los cuales después de un tiempo determinado, por ejemplo meses o años, pasan del estado de salud al de la enfermedad. Entonces tiene que ver principalmente con el periodo de tiempo que pasa, por ejemplo, una incubación de un agente patógeno. Puede pasar un periodo de incubación donde está relativamente sano a donde ya adquiere la enfermedad, que puede pasar de, por ejemplo, una gripe de 7 a 14 días. En esta medida, el numerador lo constituyen los individuos que enfermaron, que es el A, y el denominador los que no lo hicieron, los que no enfermaron, que es el A más B. Entonces la fórmula de analizar la tasa de incidencia acumulada es como una proporción, la cual puede multiplicarse por 100. Vamos a poner un ejemplo. De un seguimiento de 100 personas sanas, durante un mes enfermaron 20 personas, en un mes enfermaron 20 de 100 personas sanas. Entonces se tendría que la incidencia acumulada de un mes fueron el 20%. ¿Por qué? Lo vamos a dividir 20 personas que fueron las que enfermaron entre las personas totales, o sea, la población total, es igual a, si ustedes lo dividen, a 0.2. Ya eso se multiplica por 100 y te da el 20%. De esas 100 personas, el 20% pues se enfermaron. Entonces tienes una incidencia acumulada del 20%. Vemos la otra parte de la incidencia, la densidad de la incidencia, que es el número 2. Con esta medida se busca resolver el problema señalado en la incidencia acumulada. El cambio fundamental estriba en contabilizar el tiempo de exposición de toda la corte del estudio. Para eso existen dos métodos: el método de sumatoria del tiempo, lo que es persona, exposición de corte de estudio, y el tiempo de persona, exposición, cuando el corte es grande. Entonces vemos la persona cuando se hace este tipo de medida, que es lo de la densidad incidencia, vemos que la persona en un tiempo determinado pues se expone a determinada patología o determinada enfermedad. Por ejemplo, puede ser un virus, una bacteria o puede ser alguna enfermedad crónico-degenerativa. En un periodo de tiempo, por ejemplo, una crónico-degenerativa se puede exponer pues por muchos años, el tiempo es más largo para desarrollar diabetes mellitus y lleva una alimentación que no es adecuada, si no hace ejercicio, el tiempo de sumatoria es largo, la exposición de esa persona a contraer la enfermedad. En contrario, si se presenta mediante una infección bacteriana o de virus, pues la exposición puede ser más corta, el tiempo es más corto. Entonces eso tiene que ver también con el método de sumatoria del tiempo y la persona de exposición del corte. El tiempo de persona de exposición, cuando el corte es grande, también tenemos que ver si es mucha más persona la que está expuesta a dicha enfermedad. Entonces ahí vemos que tenemos otra perspectiva y hacemos otra sumatoria de las personas pues que se pueden infectar, son más porque son más las que están expuestas a esa enfermedad.
Entonces ahí vemos los que están expuestos, los que no están expuestos, y dependiendo de ellos, así va a haber individuos sanos o individuos enfermos. Vemos otro concepto de sumatoria del tiempo, persona-exposición del corte de estudio. En este método el denominador se estima sumando el tiempo de exposición sin la enfermedad en todos los individuos. Se infiere que solo sucede en los individuos que enferman, porque los individuos que no enferman tienen todo el tiempo de exposición del periodo de estudio. Es decir, si un corte de individuos sanos es seguida para conocer en cuanto al tiempo que enferman, el tiempo de riesgo de exposición se mide hasta que el individuo enferma. Después de que lo hace ya no agrega el tiempo de exposición. Entonces, para no hacer los bolas, en esta parte de la sumatoria del tiempo, persona, exposición de corte de estudio, lo que les comentó anteriormente tiene que ver con el tiempo de exposición. Por ejemplo, en un virus, el tiempo de incubación de un virus, por ejemplo en el de COVID-19, es un tiempo determinado que puede ser de 0 hasta 14 días, es un tiempo de exposición. Y la persona de exposición en corte de estudio es hasta que el individuo enferma. Mientras que el individuo no enferme, no hay una medición de esa persona en exposición de corte de estudio. Entonces tiene que haber no solamente la exposición al virus, sino tiene que enfermarse para que se pueda medir. Pues se agrega el tiempo de exposición y ya posteriormente pues se ve el cuadro clínico. Por ejemplo, en lo de COVID pues son 14 días. Entonces mientras si la persona está expuesta, por ejemplo tiene su familia enferma y se expone con sus familiares al virus, mientras no se enferme no se puede llevar este estudio. Tiene que enfermarse para que puedan ver cuánto tiempo dura esa persona enferma y asimismo sacan lo que son periodos de incubación. Por eso sacan los periodos de incubación porque miden el tiempo y asimismo pues crean un estándar de cuánto dura la enfermedad y por eso se lleva a la sumatoria del tiempo y persona de exposición del corte de estudio. Vemos aquí otro ejemplo. Vemos ahí, por ejemplo, dos personas se enferman. La incidencia que tenemos es de 2 personas enfermas y 43 personas, que es el total de la población que tenemos. Entonces dividimos 2 entre 43, nos sale 0.0465 por 1000, cuyo resultado expresa en 46.5 casos por 1000 meses de personas. Entonces vemos aquí que también podemos sacar la tasa de la sumatoria del tiempo por persona de exposición. Este método puede aplicarse cuando el corte de individuos es pequeña, porque en la medida del corte aumenta, se vuelve más difícil calcular y estimar el tiempo persona. Entonces aquí vemos qué cantidad de personas pueden enfermarse en un determinado tiempo de acuerdo a la sumatoria del tiempo y la exposición de la persona del estudio de corte. El tiempo persona cuando el corte es grande. Cuando el corte es grande, o sea que es mayor, son muchas personas, son más de 100 individuos, se puede obtener multiplicando el número de individuos por el tiempo de seguimiento. Por ejemplo, si se tiene un corte de 100 individuos y se sigue por un espacio de 2 meses, pues vamos a multiplicar el tiempo persona. 100 por 2 son 200 meses por persona. Pero si el seguimiento es por 2 años, entonces tendríamos 100 por 2 es igual a 200. 200 años por persona. En este ejemplo solo la mitad de la medida es diferente. En el primer caso son meses y en el segundo son años. En la población grande de 1000 personas es común que se obtenga la tasa anual dividiendo el número de casos registrados durante el año. Por ejemplo, los casos del año fueron 300 casos durante el año. Entonces vamos a dividirlos entre el año, que son 12 meses que tiene el año, entre el total de las personas estimadas. El total de las personas estimadas es el total de nuestra población que queremos estudiar.
Si nuestra población es de 1000 personas, entonces vamos a dividir el total de las personas que dijimos que son 300 personas en el año, 300 entre 12 meses que tiene el año, y ya posteriormente el total de personas se van a dividir en los casos registrados. En los casos de una población, por ejemplo, de 1000 personas, mi tasa, tiempo de persona exposición va a ser de 0.25, y estos son estimaciones de poblaciones y se realizan los días 30 de junio de los años de cada año en curso, y ahí se termina lo que es como una constante que tenemos para la medición de tiempo persona en exposición cuando es un estudio de corte que es más grande. Bueno, vamos a hacer un ejercicio donde podamos simplificar todo lo que ya vimos de lo que es la incidencia, la prevalencia e incidencia epidemiológica. Vemos aquí un ejercicio. En los servicios de urgencia y de traumatología ortopedia de un hospital se presentaron 20 casos de infecciones intrahospitalarias entre 100 pacientes atendidos durante un periodo de 3 meses en cada servicio. Debido a que la tasa de que las infecciones intrahospitalarias están relacionadas con el lavado de manos antes y después de explorar al paciente, se desea establecer un programa de lavado de manos para disminuir el número de pacientes con infecciones intrahospitalarias, por lo cual se requiere identificar en el servicio. Se debe de iniciar primero dicho programa preventivo. Vamos a ver en qué servicio. Tenemos dos servicios en el ejercicio. Tenemos el servicio de urgencias y el servicio de traumatología y ortopedia. Vemos que en ese hospital 20 personas presentaron infecciones intrahospitalarias. Tenemos 100 pacientes en total y las 20 personas presentaron las infecciones durante un periodo de 3 meses, que es en cada servicio. Vamos a ver ahorita cómo lo vamos a simplificar para que veamos cuál es nuestra tasa de incidencia y de prevalencia donde vamos a hacer las medidas preventivas para que no sigan ocurriendo esas infecciones intrahospitalarias. Se sabe que en un servicio de urgencia los pacientes solo están internados máximo 2 días, tiempo en el cual se decide su internamiento o alta hospitalaria. Nada más están 48 horas. Si se ve que el paciente empeora, pues ya se manda a un servicio en específico. Se sube a lo que es un área en específico, ya sea medicina interna, cirugía, lo que es traumatología, ginecología. Y si vemos que ya está mejor el paciente, pues se va de alta a su domicilio con receta médica. Entonces son 2 días de tiempo máximo en el área de urgencias. Por el contrario, en el servicio de traumatología y ortopedia los pacientes pueden estar promedio de 10 días internados. Para contestar la pregunta se calcularon, pues lo que les comenté, la incidencia y la incidencia acumulada y la incidencia la densidad de la incidencia en ambos servicios. Vemos aquí en el ejemplo el servicio de urgencias y el servicio de traumatología. El número de infecciones intrahospitalarias es igual en los dos, son 20 y 20. El total de pacientes atendidos en los dos servicios son de 100 pacientes atendidos. La fórmula es la misma. Es incidencia acumulada, es A sobre A más B, y en el tiempo. Igual 20 entre 100 nos da 0.20, porque es el tiempo fijo igual para los dos. Vemos más abajo la densidad de la incidencia, que es A entre A más B, y el tiempo. Se utiliza en tiempo persona en los dos. Y ya posteriormente aquí es donde nos cambia la parte donde vamos a ver dónde hay más incidencia, pues para ahí implementar nuestras medidas de atención. Vemos que en el servicio de urgencias vamos a dividir los 20 casos son 100 las personas de nuestra población, el total de pacientes atendidos.
por 2 días que se quedan en urgencias. Es igual a 20 entre 200. Entonces vemos ahí que son 100 por 2 son 200. Entonces 20, que es la total de las personas que presentaron infecciones intrahospitalarias, y 200 es la multiplicación que tuvimos de 100, que son el total de los pacientes, por 2 días que están en urgencias. Nos sale una incidencia, una densidad de la incidencia de 0.1 en urgencias. Si lo hacemos en el servicio de traumatología nos va a dar diferente, porque ahí, aparte de los 20 días, vamos a multiplicar 100, que son las personas que están hospitalizadas, son 100 por 10 días que pueden durar en el servicio de traumatología, nos da 1000. Entonces 20 entre 1000 nos da una densidad de la incidencia de 0.02. Entonces, ¿cuál es mayor? 0.1 o 0.02, es mayor 0.1. Entonces 0.1 por 0.02 nos da igual a 5. Razón de tasa según servicio, el riesgo de urgencia, el riesgo de traumatología y ortopedia. Entonces, ¿dónde tenemos más riesgo de presentar infecciones intrahospitalarias? Pues en área de urgencias. Ahí se va a implementar las medidas de atención, ahí porque ahí tenemos más riesgo de que las personas se enfermen y que tengan una infección intrahospitalaria todavía más alta que en el servicio de traumatología. Entonces eso tiene que ver con lo que ya les comenté anteriormente, que es lo de la densidad de la incidencia y la incidencia acumulada y la densidad de la incidencia. Entonces, para que ustedes tengan más o menos en qué se emplea este tipo de medidas en epidemiología. Ya vimos lo que es la incidencia, vamos con el siguiente concepto, que es la prevalencia. Como señaló, la prevalencia es una proporción de prevalencia, es prevalencia A sobre A más B, y aunque también se le denomina como tasa de prevalencia, en realidad no lo es por falta de tiempo, por ello también se le conoce como pseudotasa. La prevalencia mide la proporción de personas que se encuentran enfermas al momento de evaluar el padecimiento de la población. Por lo tanto, no hay tiempo de seguimiento. Existen dos tipos de prevalencia, que es la prevalencia puntual y la prevalencia de periodo. Aquí vemos la prevalencia, su fórmula, lo que ya vimos arriba, que es el número de casos de una enfermedad presentes en una población en un tiempo específico, sobre el número de casos de personas en la población en un tiempo especificado. Entonces esto se multiplica por 10. Entonces la prevalencia tiene que ser las personas que ya están enfermas. Tú llegas a un lugar y quieres hacer un estudio sobre alguna enfermedad en específico, entonces tú vas también a estudiar las personas que ya tienen esa enfermedad. Entonces a eso se refiere la prevalencia, las personas que ya se encuentran enfermas en el momento que tú vas a evaluar ese padecimiento en esa población. Y lo dividimos en dos, en prevalencia puntual y prevalencia de periodo, que posteriormente vamos a explicar. En la prevalencia puntual, esta prevalencia es de la más común, y como por un ejemplo podría conocerse el número de individuos internados en un hospital por un cuadro agudo de asma. Aquí el número de pacientes internados por un cuadro agudo de asma es el numerador, mientras que el denominador sería el total de pacientes internados en el hospital respectivo, es lo que les comenté anteriormente. Por ejemplo, si las personas que tenemos con asma son 10 personas con asma y el total de pacientes internados en el hospital son 60, son 10 entre 60, tenemos una tasa de prevalencia puntual de 0.16. Se divide las personas enfermas de asma entre las personas totales que se encuentran internadas en ese hospital. Entonces a eso le llamamos prevalencia puntual. En la prevalencia de periodo se define como la frecuencia de una enfermedad en un periodo de tiempo. Es una proporción que expresa la probabilidad de que un individuo sea un caso en cualquier momento dentro de un determinado periodo de tiempo.
El numerador serán los casos que desarrollaron la enfermedad antes y durante el periodo de estudio, y el denominador es la población durante todo el periodo de estudio. Entonces, un ejemplo, bueno, para simplificar las dos prevalencias, la prevalencia puntual y la prevalencia de periodo, lo de las personas con asma, la prevalencia puntual son las personas que están infectadas en ese tiempo. Por ejemplo, ahí pone un ejemplo de 1982. Esas personas tienen asma, ahí ponemos el 0.25, que es igual al 25% de personas asmáticas en un determinado lugar, que podría ser un hospital o una región, y la prevalencia de periodo tiene que ver con un periodo más largo de tiempo. Por ejemplo, aquí en el ejemplo 1980 a 1984. Son 4 años y una tasa de prevalencia de periodo de 33%. Entonces vemos ahí, tiene actualmente asma, ha tenido asma durante los últimos 5 años. A eso se refiere para identificar los patrones de las enfermedades. Esto vemos, si queremos hacer un estudio sobre el asma, le preguntamos a las personas estudiadas si actualmente tienen asma, si actualmente tienen el asma, entonces quiere decir que estamos hablando de una prevalencia de puntual o de punto. Y si las personas durante un tiempo más largo han tenido asma, posteriormente no pueden tener asma en ese periodo de tiempo, pero puede que lo tuvieron durante un periodo más largo, o si lo tienen el asma y lo tuvieron durante tiempo más largo. Entonces, ha tenido asma durante los últimos 5 años, eso hablamos de una prevalencia de periodo, y eso es para estudios de enfermedades y para pues llevar acciones para que no tengamos esa enfermedad por mucho más tiempo y que podamos prevenir complicaciones de dicha enfermedad. Por último, es necesario conocer la relación que guarda la prevalencia, la incidencia y la duración promedio de la enfermedad. La fórmula de la prevalencia es prevalencia, incidencia y duración del tiempo. Entonces, donde P es prevalencia de la enfermedad, la I es incidencia y la T duración del periodo de la enfermedad. Es decir, la prevalencia aumentará, disminuirá o va a estar estable dependiendo de la incidencia y la duración promedio de la enfermedad. Un ejemplo podría ser, utilizaremos la prevalencia en los niños con cáncer. Acuérdense que la prevalencia son las personas que están enfermas en un tiempo específico, en quienes la prevalencia se ha incrementado porque la duración promedio de la enfermedad ha aumentado a pesar de que su incidencia es estable. La incidencia son los casos nuevos que se están presentando de cáncer. Son casos nuevos, entonces puede ser, por ejemplo, si cada año se presentan la misma tasa de incidencia, que puede ser 20 casos por año en un país o un estado, 20 casos por año. La incidencia es estable porque cada año se presentan 20 casos nuevos. La prevalencia puede aumentar si la incidencia es si aumentan los casos de incidencia, pero si no, la prevalencia sigue siendo la misma. Pero si se da por un tiempo más largo, por ejemplo, si el cáncer, si nunca se encuentra cura para el cáncer y toda la vida, todo el tiempo sigue el cáncer, pues va a haber siempre una prevalencia alta, a pesar de que la incidencia no es alta, pero el tiempo sí es prolongado. Entonces siempre va a haber personas con cáncer, porque siempre va a estar latente el cáncer durante esa prevalencia. Vemos aquí un ejemplo simplificado de las características de riesgo, prevalencia y la tasa de incidencia. Las características, el riesgo, la prevalencia y la incidencia. Vemos qué mide. En la característica, ¿qué mide? El riesgo, la probabilidad de enfermar. Y la prevalencia, el porcentaje de la población con la enfermedad. Y lo que es la incidencia es la velocidad con la que se desarrolla una enfermedad. Por ejemplo, aquí en lo que es COVID, el riesgo, la probabilidad de enfermar, ahorita pues ya es muy alta, porque todos pueden estar contagiados. La prevalencia es la población que está infectada. Por ejemplo, del 100% de la población están infectados el 40%. Esa es la prevalencia. Y la incidencia es la velocidad con la que se desarrolla la enfermedad.
por ejemplo, están infectados el 40%, pero se pueden infectar el 80 o el 90%, dependiendo si se contagian más personas o si las personas que tienen la enfermedad pues pueden contagiar a las demás. Entonces, hay una tasa muy grande de incidencia si las personas forman nuevos casos pues de personas enfermas propiamente y aumentan la prevalencia de esa enfermedad. ¿En qué unidades? En riesgo, pues ninguna, en prevalencia ninguna, y en la incidencia, el tiempo persona, por ejemplo, que son niños al año, en lo que es cáncer. En la incidencia, pues el tiempo tenemos que ver si entre el tiempo más pase, habrá más personas enfermas si no se para esa enfermedad a tiempo. Va a haber más incidencia y entonces va a haber más prevalencia, y al haber más prevalencia va a haber más mortalidad, va a morir más personas. En caso de la pandemia que estamos viviendo, pues el tiempo es primordial, porque entre más tiempo pase, más personas se infectan y pues más mortalidad existe, porque hay más incidencia sobre la prevalencia ya existente. ¿Cuándo se hizo el diagnóstico? En riesgo, pues casos nuevos, la prevalencia, casos que ya existen, y la incidencia, pues casos nuevos, porque acuérdense que la incidencia son casos nuevos, la prevalencia ya es la enfermedad propiamente. Y los sinónimos, los riesgos es la incidencia acumulada, y en prevalencia pues no tenemos nada, y en la incidencia la densidad de la incidencia, que vemos los ejemplos que pusimos sobre el hospital donde se atienden infecciones intrahospitalarias, que es lo que es la urgencias, y lo que es la área de traumatología y ortopedia, donde vimos el ejemplo. Entonces todo eso tiene que ver más que nada para prevención de enfermedades, para controlar brotes de enfermedades, ya sea enfermedades infectocontagiosas o enfermedades crónico-degenerativas, o prevenir pues enfermedades propiamente, morbilidad y mortalidad de las personas en determinado lugar y tiempo. Vemos aquí lo que es la tendencia de la incidencia, que es otro concepto que tenemos que ver. Debemos puntualizar que en la epidemiología descriptiva en cualquier enfermedad el objetivo es conocer cómo se distribuye la enfermedad en la población. Por ello, lo primero que tenemos que estudiar son 3 características de la distribución de las enfermedades. Primeramente tenemos la incidencia según la persona. La segunda es la incidencia según el lugar de residencia. La tercera es la incidencia según el tiempo. En el siguiente texto se reúnen los 3 elementos. Vemos la incidencia según la persona. La persona pueden ser los niños con cáncer de 0 a 14 años. La incidencia según el lugar de residencia. Los derechohabientes del IMSS residentes de 5 estados de la República Mexicana. Y la incidencia según el tiempo, el periodo que comprende de 1996 a 2013. Ese es un ejemplo de tendencia de incidencia. Pero también podemos poner sobre el dengue. La incidencia según la persona, las personas que viven en climas tropicales o que viven en Ciudad Altamirano. Esa es la incidencia según persona. La incidencia según lugar de residencia, pues el lugar de residencia pues aquí en Tierra Caliente o aquí en Ciudad Altamirano. Y la incidencia según el tiempo, el periodo puede ser algunos meses o algunos años. Pues aquí podríamos decir que del mes de junio al mes de agosto podemos tener ese periodo donde nos podemos infectar de dengue. Entonces ese sería un ejemplo de lo que es tendencia de la incidencia, y eso también es para calcular probabilísticamente alguna enfermedad o qué repercusiones puede tener sobre una población. En las medidas de asociación vemos las medidas de asociación básicas dependen del estudio que se realice, y las principales son razón de prevalencia, la razón de momios de la prevalencia. Estas medidas se obtienen cuando se lleva a cabo un estudio transversal analítico, cuya característica principal es obtener una muestra aleatoria y probabilística de la población de estudio. El objetivo es conocer la prevalencia de la enfermedad y buscar los factores asociados.
Entonces vemos aquí que son enfermedades prevalentes, son aquellas por factores ambientales o coyunturales se producen con frecuencia y cada estación del año tiene las suyas. Entonces, un ejemplo más podríamos poner al dengue. La razón de prevalencia, pues el tiempo de lluvias, y la razón de momios de prevalencia son los factores ambientales que tienen que ver con que esa enfermedad se crea aquí en la región, que son época de lluvias y que ayudan a que el mosquito pues se reproduzca más rápido y pueda transmitir lo que es la enfermedad del dengue. Vamos al concepto de razón de momios, porque les comenté que les dejé de tarea esa parte de momios. Miren, los momios, lo que son razón de momios, es una medida, lo que es estadística, en lo que es epidemiología. En términos formales, pues se puede definir como la probabilidad de una condición de salud o enfermedad que represente un grupo de población frente a un grupo de población que no ocurre en el otro. Por ejemplo, miren, un ejemplo que les ponemos aquí de razón de momios es de que la gripe todos estamos expuestos, pero hay grupos que pueden estar expuestos, es la misma gripe para los dos, o sea, bien pueden ser personas que están infectadas de gripe, pueden ser adultos jóvenes, adolescentes, niños, ancianos, a todo el mundo le puede dar gripe. Pero, ¿cuáles van a ser las personas más afectadas? Pues las personas más afectadas por la gripa van a ser las personas adultos mayores, las personas que tienen problema de enfermedades crónico-degenerativas. Y las personas que pueden estar menos afectadas pues van a ser los jóvenes. Entonces a eso se refiere razón de momios. A las personas que tienen en cierta manera es la misma enfermedad, son los mismos grupos, pero a diferencia que hay factores de riesgo en un grupo y en el otro no hay factores de riesgo. Entonces eso condiciona que les dé la enfermedad o puedan estar hospitalizadas porque son un grupo vulnerable. Entonces a eso se refiere ese concepto. Razón de prevalencia se obtiene mediante la siguiente ecuación. Aquí tenemos una ecuación, no los quiero mucho confundir, pero quiero que más o menos se lleven los conceptos de la razón de prevalencia. Aquí vemos los enfermos que están expuestos a un factor de estudio, los que no están expuestos, la población total de estudio, la muestra aleatoria, la probabilística, total de enfermos, total que no están enfermos. Entonces, en razón de prevalencia, esta medida se tiene que ver cuando la enfermedad se estudia, tiene un periodo de desarrollo o exposición conocido, lo cual ocurre en las enfermedades infecciosas. Entonces, en razón de prevalencia se utiliza para, por ejemplo, enfermedades propiamente infecciosas, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo ahorita de COVID, se está estudiando por razón de prevalencia. Es un periodo que va a haber de tiempo conocido, por ejemplo, periodo de incubación, que es de los 0 a los 14 días, y ese es un periodo para infecciones. Entonces vemos que se puede transmitir esta enfermedad por el aire, por el contacto directo, por contacto indirecto, que es sobre las superficies. A esto se estudia enfermedades infecciosas, se estudia la razón de prevalencia. En la razón de momios de prevalencia se obtiene mediante la siguiente ecuación, que razón de momios de prevalencia, vemos ahí en el ejemplo que los enfermos expuestos a un factor de estudio, los enfermos que no están expuestos al factor de estudio, los enfermos que están expuestos que no enfermos expuestos al factor de estudio y los enfermos no expuestos al factor de estudio. Entonces, en términos generales, esta medida se obtiene cuando la enfermedad que se estudia no tiene o se desconoce el periodo de exposición para producir la enfermedad. Se observa en las enfermedades crónicas propiamente, en lo que son momios de prevalencia. Se desconoce en qué momento la enfermedad aparece, porque regularmente pues las personas no están familiarizadas con la prevención o con el chequeo continuo en sus unidades médicas.
Entonces esta razón de momios va viendo los factores de riesgo de estas personas, pero que estuvieron expuestas a esos factores de riesgo, por ejemplo la obesidad, la diabetes mellitus, la insuficiencia renal crónica, estuvieron expuestos, por ejemplo esas personas diabéticas durante mucho tiempo a la mala alimentación, a no hacer ejercicio. No se sabe en qué momento se produjo posteriormente la enfermedad, pero se desconoce el tiempo que estuvo expuesto a dicha enfermedad, pero por razones genéticas, razones alimenticias, etcétera, se produjo dicha enfermedad. Entonces eso tenemos como razón de momios de prevalencia. Entonces así se estudia en lo que es el área de epidemiología. Vemos lo siguiente, que es razón de momios, ODDS ratio. Esta medida se obtiene en un diseño de casos y controles, en el que los casos son los individuos enfermos que se comparan con los individuos no enfermos o que no tienen la enfermedad investigada. Debe recordarse que los casos deben ser representativos de las personas con la enfermedad que se estudia, y los controles deben obtenerse por la población de donde surgieron los casos, para evitar sesgos de selección y cuáles podrían invalidar los resultados. Entonces, para no confundirlos también en esta parte, vemos que siempre hay en esta parte de razón de momios hay casos y controles. Casos nuevos de personas infectadas o enfermas. Se comparan estos individuos enfermos o infectados, y también se compara a los que no tienen la enfermedad. Entonces, estas son representativas a lo que se estudian. Vemos las personas enfermas y las que no están enfermas, y posteriormente damos esa parte de razón de momios entre casos y controles. Casos enfermos y control de que no están enfermos y cómo se están controlando estas personas que no están enfermas. En el dibujo vemos, en la ilustración de la diapositiva, una persona que está enferma, que está regando virus a personas que se protegen y no están enfermas en esa población. Entonces vemos controles y vemos casos de personas enfermas. A eso se refiere razón de momios, que es ODDS ratio. Y vemos también, ya casi para terminar, el riesgo relativo. Si se analiza la incidencia acumulada, se obtiene la razón de riesgo, y se estudia la densidad de la incidencia, se calcula la razón de tasas. En forma general, ambas se conocen como riesgo relativo, pero depende del tipo de incidencia que se estudie. Estas medidas se obtienen de un estudio de corte, en el que se examinan dos grupos de población sin enfermedad, uno expuesto y otro no al factor de estudio. Uno sí se expone y el otro no. Ambos cortes se siguen durante un tiempo específico y se observa a los enfermos que se presenta una u otra forma de la enfermedad. Los marginales de los renglones de la tabla cuadricelular son fijos porque los investigadores calculan el número de expuestos y no expuestos que debe estudiar para responder la hipótesis planteada. Entonces vemos aquí en lo que es el riesgo relativo, como lo dice su nombre, es un riesgo de las personas que están expuestas y las personas que no están expuestas a dicha enfermedad. Entonces vemos las personas expuestas y enfermos, y expuestas no enfermos. No expuestos enfermos y no expuestos no enfermos. Entonces, para hacerlo más dinámico y fácil, podemos concluir las personas que tienen riesgo relativo, ya sea por genética, aquí vemos en la imagen, por tener malos hábitos alimenticios, por estar expuestos a virus, bacterias, a contaminación. Si por ejemplo la persona tiene asma y está expuesta al humo de cigarrillo, si está expuesto a animales que causan alergias, a alimentos que no deben de ingerir, a contaminación, a polvo, a bacterias, virus, hongos, etcétera, tiene un riesgo relativo pues de padecer la enfermedad. Entonces a eso se refiere el riesgo relativo. Ya casi para terminar, medidas que pueden obtenerse según el tipo de diseño de estudio. Ya para, vamos a decir, simplificar todo lo que dijimos, el diseño de estudio, la frecuencia, el tipo de medida de asociación y el impacto potencial. Vemos el diseño de estudio puede ser transversal y analítico. La frecuencia tiene que medir lo que es la prevalencia.
el tipo de medida o asociación, la razón de prevalencia o razón de Momius de la prevalencia, y el impacto potencial es el riesgo atribuible, la fracción etiológica de los puestos y la población. Entonces, si hacemos un estudio de tipo transversal analítico, vemos que siempre vamos a tener una prevalencia, o sea, vamos a tener una población enferma. El tipo de asociación tiene que ver, esa prevalencia tiene que ver con los factores de riesgo que tenemos en esa población. Pueden ser factores de riesgo ambientales o propiamente genéticos o de hábitos. Y el impacto potencial, el riesgo atribuible, la fracción y la exposición de la población. ¿Qué tan expuestos están a esos riesgos? ¿Qué tan expuestos están a enfermarse y a morir por dicha enfermedad? En el diseño de estudio vemos los casos y controles, lo que les comenté hace un rato. En la frecuencia pues no existe ninguna. En los tipos de medida de asociación, el razón de Momius, que es lo que les comenté, que tiene que ver con los factores, factores de riesgo de determinada población para contraer una enfermedad. Y el impacto potencial, que es la fracción etiológica expuestos y población. Entonces todos están expuestos a enfermar y morir. En el de corte vemos la frecuencia, que es lo que es la incidencia, que es el número de casos nuevos que existe en una determinada población de enfermos. El tipo de medida de asociación, que es la razón de riesgo o razón de tasas. Entonces vemos ahí, hay siempre un riesgo de determinada población enfermarse. Y el impacto potencial tiene que ver con la etiología de la enfermedad. Si es una enfermedad pues se puede decir de alta mortalidad o no es una enfermedad de alta mortalidad. Por ejemplo, el cáncer, pues la mayor parte de las personas infectadas con cáncer pues fallecen. O por ejemplo ahorita con la pandemia de COVID, la mayor parte de las personas infectadas pues no pasan a mayores, no tienen, el 90% de la población que se infecta pues tienen síntomas leves. Entonces a eso se refiere con lo que es diseño de estudio de corte y lo que es el impacto potencial en la población. Y esta es la bibliografía donde saqué toda la información. Cualquier duda, comentario, sugerencia, espero hayan entendido estos conceptos porque son un poco complejos. Traté de resumirse lo más que pude para que tengan una noción de lo que vemos en esa parte del área de epidemiología. Estamos en contacto, espero que tengan buen día.